Buenas noches, mi nombre es Joana Vélez. Con respecto a las actividades que yo aumentaría en distinta área, sería, por ejemplo, en la, en la área física y recreativa, yo aumentaría lo que es estiramiento, como puede ser los aeróbicos. Esto ayudaría al adulto mayor en lo que es musculatura y articulaciones, a fortalecer estas. También trabajaría en lo que es equilibrio, como por ejemplo actividades que se mantengan de pie que se mantengan de pie en un solo pie y luego que cambien a otro o que caminen siguiendo una soga. Por ejemplo, esto ayudaría a la prevención de caídas y que el paciente tenga más seguridad consigo mismo, el adulto mayor sería. También trabajaría lo que es técnica de relajación, en este caso para que los diferentes problemas que quizás se le pueden presentar sepan cómo tranquilizarse, cómo relajarse. Trabajaría técnicas de relajación enfocadas en lo que es respiración profunda. Y esto, el momento de hacer la técnica, lógicamente el paciente se va a sentir más tranquilo, más relajado. También implementaría lo que es caminatas, manualidades, baile, esto con el fin de mejorar la autonomía del paciente, que él se sienta más seguro en sí mismo. También lo que son las caminatas y los bailes, por ejemplo, eso ayudaría como una actividad física para tener un control de peso adecuado, y ayuda en el metabolismo del adulto mayor también, y eso, dentro de las físicas recreativas. Dentro de las psicológicas, daría talleres sobre el manejo del estrés, pero no daría talleres en sí, de exposición, se podría decir, sino trabajaría en lo que es un psicodrama donde todos los adultos mayores participen y se pueda entender de mejor manera y que obviamente ellos participen y no se duermen porque muchos de los mayorcitos tienden a dormirse. También trabajaría en lo que es lectura comprensiva. Realizaría talleres donde van, leen y luego se les hace pregunta. Esto con el fin de la estimulación cognitiva. También trabajaría en talleres de pintura con la finalidad de trabajar la motricidad fina. Y esto también ayuda a que el paciente se relaje. También dentro de esta realizaría sopas de leche, por ejemplo. Esto también ayudaría a lo que es la memoria. También daría psicodramas sobre el manejo de la ansiedad. Considero que esto también es muy importante porque muchas de las veces los adultos mayores se llenan de ansiedad y, como dije anteriormente, también de estrés, de depresión. También hablaría mucho sobre lo que es la autoestima. ¿Por qué toco este tema de la autoestima dentro de las psicológicas? Considero que es importante la autoestima ya que ésta se ve afectada dentro del adulto mayor, ya que dejan de hacer sus actividades cotidianas, se podría decir. Entonces estos tienden a tener pensamientos irracionales como por ejemplo ya no sirvo para nada, soy una carga. Entonces es fundamental trabajar sobre autoestima. Eh, Otras actividades, bueno, dentro del área de las relaciones sociales, podrían ser concursos de diferentes actividades, manualidades, comida, cosas así entre familias o dentro del grupo familiar, esto para que se fortalezca más lo que son las relaciones sociales y familiares. También se podría hacer ferias de exposición en donde los adultos mayores trabajen, como decía anteriormente, pues con manualidades, pastelerías, etcétera, y donde tiendan a conocer a más gente y se empiecen a relacionar de mejor manera. También se podría implementar lo que son paseos de los adultos mayores con las familias.
y ahí empiezan a intercambiar muchas cosas. Obviamente dentro de estos paseos hacer otras actividades como juegos, chistes, esas cosas. Juegos también se podrían hacer para relacionarse, para saber cómo utilizar una comunicación asertiva, cómo es el respeto hacia los demás y la comprensión. También se podrían hacer talleres, como dije anteriormente, podrían ser de pastelería, de pintura, cosas donde la gente se pueda relacionar y comentar sobre algún tema y dar su conocimiento de cada una de las cosas, y así van teniendo relaciones sociales. También dentro de los cuidadores, dentro del área de los cuidadores, yo daría taller sobre el que es manejo de estrés. Considero que es muy importante esta parte del manejo del estrés, ya que los cuidadores, por el hecho de que están ahí con el paciente, tienden a estresarse, tienden a somatizarse, podría decir. Empiezan a presentar muchos dolores, empiezan a presentar estrés, como decía. Entonces es fundamental hablarles sobre esto. También hablaría sobre el tiempo de ocio, o haría talleres sobre actividades lúdicas con los cuidadores, ya que esto es importante. Es muy importante que el cuidador primario tenga vida propia. Es importante que el cuidador primario salga, que no solo se enfoque en el paciente. Es importante que los demás familiares les ayuden por lo menos 1 hora al día o a los 2 días, pero es fundamental el tiempo de ocio, estas actividades lúdicas, para que ellos se puedan desestresar y no caer en lo que es la depresión también. También les hablaría sobre la autoestima a lo que es los cuidadores, porque muchas veces a los cuidadores primarios siempre tienden a ser una persona ya sea divorciada, ya sea la persona soltera o la que vive con la mamá es la única la que carga eso. Entonces muchas veces la autoestima de este cuidador también se ve deteriorada. El manejo de la ansiedad, como mencioné anteriormente, es muy importante trabajar lo que es ansiedad, depresión y estrés. También les daría lo que es una psicoeducación sobre la patología del familiar. Considero que esto también es muy importante, hablar sobre la patología, cómo debe ser cuidado este adulto mayor, ya que muchas veces los familiares, como decía, se llenan de estrés, de ansiedad, de depresión y les empiezan a tratar mal o les empiezan a tratar de la forma que ellos creen que está correcto y no empiezan a seguir las indicaciones de los médicos. Esto también es muy importante, darles talleres sobre la patología, sobre el cuidado tanto físico como emocional del paciente enfermo. Dentro de la familia, podría ser actividades, por ejemplo, de un día familiar donde se encuentren toda la familia y empiecen a compartir cosas así. Eso ayudaría al adulto mayor a que se sienta en armonía, que se sienta querido. También les daría una psicoeducación sobre lo que es la comunicación asertiva, sobre el respeto a los adultos mayores. Porque muchas de las veces, tanto los hijos como los nietos se olvidan de eso y les empiezan a tratar de una forma no adecuada. También les hablaría sobre el manejo de la empatía. Considero que esto también es muy importante porque muchas veces los cuidadores o la familia tiende a decir que el adulto mayor dramatiza, que el adulto mayor exagera, pero no son capaces de ponerse en los pies, en los zapatos del adulto mayor y viceversa también. Entonces trataría de empatía para que tengan una mayor comprensión. También les daría talleres sobre la importancia de la familia, el compartir el aquí y el ahora, el no dejar para después, porque muchas de las veces
Los familiares tienden a caer en depresión post-duelo, culpas, se culpan excesivamente por quizá no haber compartido y esas cosas. Entonces trataría también sobre eso. También hablaría sobre las creencias de los adultos mayores. Les explicaría a los familiares sobre lo que los adultos mayores, en la mayoría de los adultos mayores piensan. Como por ejemplo, como mencioné en un área anterior, que son inútiles, que son una carga, que no sirven para nada. Entonces, les hablaría sobre las creencias de estos, obviamente son pensamientos irracionales de ellos, pero hablaría sobre esto y también cómo el familiar debe comportarse y debe saber llevar la situación, porque si bien es cierto, es difícil también muchas veces tratar con un adulto mayor, entonces se hablaría bien sobre lo que son las creencias de las ideas racionales que presentan los adultos mayores y cómo ellos se deben comportar ante esto. Luego de esto tenemos el área de la salud. Trabajaría bastante en lo que es también la higiene personal. Trabajaría sobre educación en la higiene personal del adulto mayor, porque si bien es cierto, el adulto mayor tiende a descuidarse de esto, por el hecho que tienen miedo a caerse, a enfermarse, a que pasan solos, entonces se descuidan bastante y esto puede dar enfermedades como una urticaria, infecciones de vías urinarias, etcétera. Trabajaría bastante en lo que es psicoeducación sobre la higiene. También trabajaría en entrenar en habilidades para manejar el estrés, la ansiedad y la depresión. Esto es fundamental, también trabajar con los adultos mayores, ya como mencioné anteriormente. Estos se sienten que ya son un estorbo o muchas de las veces pasan muy encerrados y tienden más a los adultos mayores que pasan solos, que ya quizá la pareja se les murió, entonces tienden a deprimirse bastante y por eso se dan muchos suicidios en esta edad. También trabajaría en manejo de resolución de conflictos para que el adulto mayor sepa cómo reaccionar ante algún problema. También les hablaría sobre la importancia de la salud mental. No solo es importante la salud física, si bien es cierto, la salud mental es muy importante, ya que en base a esta los pacientes se pueden empezar a somatizar por el hecho de que se sienten solos, pueden, como digo, somatizar, inventar dolores, acudir solo al médico, pero para llamar la atención es importante hablar sobre lo que es salud mental. También sobre el sedentarismo, hablaría sobre las consecuencias que traen esta, como puede ser el suicidio, la somatización, la depresión. Entonces es importante hablarles que es indispensable que el adulto mayor salga, tenga su tiempo de ocio, acuda a lugares donde hagan actividades, donde se reúnan adultos mayores, etcétera. Esto sería todo lo que yo implementaría dentro de las diferentes áreas que se dieron a conocer en el artículo científico. Gracias.